Para mí es un gozo y un privilegio poder seguir con la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta personal a un colaborador estrecho, como ya hemos visto las últimas veces, donde Pablo le da unos consejos a Timoteo para organizar mejor la iglesia allí en Éfeso, porque esto es el lugar donde se encuentra tanto Pablo, donde se encuentra Timoteo y donde en su momento también estaba Pablo. Por lo tanto, Pablo está familiarizado con la situación. Hay que organizar las iglesias en la ciudad. Y también lo que nos llama la atención es que Pablo escribe la carta desde la ciudad muy probablemente de Nicópolis, donde él piensa pasar el invierno. Nicópolis en Macedonia. Ya vimos la última vez, entrando en el capítulo 3, que el contexto, y esto es muy importante, el contexto es cómo organizar la vida en una iglesia. No estamos hablando de otra cosa, sino de una iglesia, de sus cultos, em, y también de la relación entre miembros de esa iglesia y aquellas personas que son responsables, que son los ancianos. Y esto precisamente es el tema que nos toca hoy. La última vez y la penúltima vez hablamos primeramente de la función de los hombres en la iglesia y las mujeres, y hoy nos toca hablar de un tema muy importante, lo que podríamos llamar el pastorado, o ser pastor o anciano de una iglesia. Esto va a ser el tema de esta predicación. Por lo tanto, el título es obvio: requisitos para ser pastor. Y por lo tanto voy a leer de Primero de Timoteo, del capítulo 3, los versículos 1 al 7 es donde el apóstol Pablo dedica un buen párrafo a este tema. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 3, los versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta exposición de un pasaje muy importante. Señor, gracias te damos por la posibilidad de escudriñar tu palabra. Y te pedimos que hoy, al considerar estos 7 versículos del capítulo 3 de 1 Timoteo, ayúdanos, Señor, realmente a entender bien lo que no quieres decir. Ayúdanos también a sacar las consecuencias de forma correcta de lo que estamos leyendo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y gloria. Amén. Bien, uno de los pasajes, una vez más, más fáciles y a la vez más controvertidos en muchos sentidos. A veces uno se sorprende porque uno puede leer en
diversos comentarios y escuchar diversas predicaciones, que eso es un pasaje que, bueno, hay que verlo en su contexto. Bueno, esto es lo que yo digo también, pero cuando se dice hay que verlo en su contexto, mucho lo que piensan es que, claro, los tiempos han cambiado y hoy estamos en otro contexto. Por lo tanto, como el contexto ha cambiado, pues nuestra interpretación también ha cambiado. De eso no estoy hablando. Hay que tomar en cuenta el contexto bíblico, no el contexto de las ideologías que nos pueden suceder por la mente, sino estamos hablando de exponer un texto para sacar lo que realmente Pablo, cuando lo escribió, quería decir. Y esto, insisto en ello, no me parece difícil de entender en absoluto. Ahora, Pablo empieza con una de esas expresiones que, si no me equivoco, usa 5 veces em, en las epístolas pastorales. Y esto nos indica de cierta manera que lo que él va a decir ahora es de mucha importancia. Palabra fiel, quiere decir lo que ahora viene, lo que ahora sigue, no es la opinión personal de Pablo, sino forma parte de lo que hay que enseñar a las iglesias. Por lo tanto, no son pequeñeces, no son cosas que, bueno, se puede decir, vale, pues esto significa para ti, esto para mí significa otra cosa. No, esto tiene un significado específico e inalterable, por eso se llama palabra fiel. Una palabra fiel es una palabra que hoy tiene el mismo valor que hace 2000 años. Significa hoy lo mismo que significó hace 2000 años. En el siglo XXI, lo mismo que en el siglo I. Por lo tanto, él ahora habla de lo que él llama aquí el obispado. Claro, obispado para nosotros nos suena mucho a iglesia institucionalizada, iglesia católica, anglicana, lo que sea. Bueno, originalmente simplemente podríamos decir em, y traducir si alguien desea o anhela el ser pastor. Ahora, antes de entrar en ello, tengo que decir una cosa que me parece muy importante. En el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas pastorales, que son 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, la palabra obispo y anciano se usa de forma intercambiable. Muy importante esto, se usa de forma intercambiable. Obispo habla de la ocupación, o sea, de la actividad, quiere decir apacentar las ovejas. Y anciano habla de la autoridad, no de la edad, sino de la autoridad. Por cierto, esa palabra obispado aquí en el griego, que Pablo lo está usando, en el contexto greco-romano, se usaba mucho para la función de un magistrado, o sea, de una persona que tenía responsabilidad civil sobre una comarca o una ciudad. En el contexto judío, esto se usaba mucho para, por ejemplo, el presidente o el anciano, como queremos llamarlo, de una sinagoga. ¿Vale? Entonces, esa palabra estaba cargada de importancia, pero muy importante, en el Nuevo Testamento esa palabra se usa de forma intercambiable. Y vamos a juntar alguna información para que luego entendamos un poco mejor lo que Pablo quiere decir. Y primeramente vamos a la epístola de Pablo a Tito, al capítulo 1, y vamos a leer los versículos 5 al 7. Tito 1, 5 al 7. Dice así: Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, y aquí viene la palabra, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, y ahora viene la palabra, que el obispo, ¿vale? Aquí ven
En el versículo 5 él habla de ancianos. En el versículo 7 él habla de obispo, que decir, aquí lo usa en el singular porque habla de un oficio. Por lo tanto, es intercambiable, habla de la misma cosa. Bueno, voy a terminarlo. Lo que dice aquí, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bien, de esas palabras vamos a hablar luego. Entonces, lo primero que vamos a constatar es que em, la palabra para anciano o la palabra anciano y la palabra pastor, o lo que aquí, como se ha traducido, obispo, se usa de forma intercambiable. Y luego ocurrió otra cosa. Cuando se habla de liderazgo, porque de esto estamos hablando de liderazgo en una iglesia, entonces hablamos de una pluralidad, ¿vale? El Nuevo Testamento desconoce un liderazgo monopersonal. Quiere decir que, como lo tenemos hoy en muchas iglesias, que es el pastor que pone y quita, que es el pastor que dice lo que se hace. Esto en los tiempos del apóstol Pablo y de la manera como Dios quisiera que funcionase una iglesia, no estaba previsto de esa manera. Estamos hablando siempre de una em, pluralidad, de una pluralidad de liderazgo. Entonces, esto es lo segundo. Y lo tercero que quiero mencionar tiene que ver con la tarea de esa gente. Y para esto vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 20, Hechos capítulo 20, y vamos a leer el versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28, es donde Pablo se reúne precisamente con los ancianos de Éfeso, precisamente de allí, en su momento. Y luego dice en el versículo 28, y esto es muy interesante, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y tenemos la palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y en el versículo 17 del mismo capítulo dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí tenemos la misma cosa, es intercambiable. Y muy importante, dice a los ancianos de la iglesia, liderazgo plural. Y esto es muy interesante. Eso de Hechos capítulo 20. Aquí estamos hablando del final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, por lo visto, en aquel entonces, el número de iglesias en Éfeso todavía era muy reducida. Esto ha cambiado cuando Pablo escribe después de 2 años de custodia casera en Roma y otros 2 años aproximados en Cesarea, o sea, han pasado mínimo, mínimo 4 años, pues obviamente la iglesia en Éfeso ha crecido y hay iglesias, ¿no? Entonces ahora lo que Timoteo tiene que hacer es organizar la vida en estas iglesias de una forma aceptable. Y de esto trata primero de Timoteo capítulo 3, ¿vale? Es muy importante que entendamos que ahí ha pasado un tiempo. Bien, lo primero que Pablo dice aquí, y esto puede ser sorprendente, y de hecho, él usa dos palabras. Dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Quiere decir, no es algo, digamos, desaprobable o no es algo rechazable si una persona quiere ser anciano o pastor, o obispo, como quieran.
Pablo dice aquí, si alguno anhela, la palabra que él usa ahí en el original griego es una palabra que donde una persona llega a la conclusión de que yo debería hacer esto. Y luego la palabra desea es algo que habla de convicción interior, habla de una pasión por algo, alguien que desea algo con todo su corazón. Por lo tanto, esos dos aspectos Pablo lo une. O sea, si una persona tiene ese deseo de servir, entonces em, está bien. O sea, no hay ningún problema con esto. Ahora, muy importante, y de eso vamos a hablar ahora, Pablo pone aquí unos criterios que tienen que ver con esa persona. O sea, uno puede serlo, pero luego esa persona tiene que cumplir una serie de condiciones. Y luego hay otra cosa. Los ancianos o los pastores los llama Dios y los demás ancianos los reconocen. Quiere decir que el que llama es Dios y los demás reconocen su función. Si cumplen realmente estos criterios y que además los demás ancianos, pastores, reconocen que esa persona tiene la talla espiritual y además ese llamamiento de parte del Señor es algo auténtico. Entonces, la cosa va adelante. O sea, quiere decir que esto no es un proceso como muchas veces nosotros hoy lo vemos en muchas iglesias de que si tú has estado en un seminario, entonces puedes... No, realmente no es como esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Las cosas son un poco distintas, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, bien, no hay nada reprochable en decir que una cosa desea ser anciano o desea ser pastor. Lo que Pablo ahora pone son cuatro categorías de criterios. Lo primero lo tenemos en los versículos 2 y 3, que habla de una serie de características que tiene que ver con su propio carácter. Luego, en el versículo 4 y 5 tenemos una característica que tiene que ver con su familia. Y luego tenemos en el versículo 6 una característica que tiene que ver con su madurez, su tiempo en el Señor, podríamos decir. Y finalmente, una cuarta área es la reputación entre, y esto es muy interesante, no los creyentes, sino los que no son creyentes, que están fuera de la iglesia. Ahora, nos damos cuenta que al ver esta lista ya podemos, antes lo hemos escuchado, podemos excluir de antemano, ahí esto no va por parentesco. Anciano no será una persona automáticamente que aporta mucho a la iglesia en cuanto a poderío económico. No es una persona que lleva más tiempo en la iglesia. No es una persona que por A o por B ejerce, digamos, cierta influencia. Estas cosas realmente aquí no salen. Entonces vamos a entrar con el primer tema, cuáles tienen que ser las características de la persona que aquí desea ser anciano o pastor. Lo primero que sale es que sea irreprensible. Bueno, irreprensible, si alguien piensa que Pablo está pensando aquí en una persona perfecta, pues no es la idea, porque nadie es perfecto. Irreprensible quiere decir que no hay nada con esa persona que alguien puede cogerlo y decir, bueno, esto habla en contra de él. Quiere decir que tiene que, en su forma de ser, en su historial, vamos a decirlo así, una persona sin mancha, lo que hoy llamamos intachable o irrepresible. Es una persona que si le piden los antecedentes penales, pues entonces
No debería salir que hace medio año pues le han pillado siendo ya en camino para convertirse en anciano de la iglesia que ha robado en una tienda, algo por el estilo. Bueno, obviamente, esto es muy importante. Cuando hablamos de irreprensible, esto habla de su vida cristiana en primer lugar, no de la vida cuando no era cristiano, porque el primero que fallaría sería Pablo, porque Pablo era responsable directo de la muerte y del encarcelamiento de muchas personas, ¿vale? Pues esto ya queda aparte, pero en esa vía forma parte de la iglesia el desear llegar a ser anciano. Entonces, esa persona tiene que ser irreprensible en ese trayecto. No tiene que haber nada allí donde otros pueden decir, ah, pero mira, esto hizo tal cosa o él tiene ese problema. Luego, el segundo lo que dice, y esto sí que ha dado pie a varios debates, dice marido de una sola mujer. Bueno, lo primero que podemos decir antes que entremos bien en el tema es que tiene que ser hombre, tiene que ser masculino. Estamos hablando em, de la pluralidad de líderes, pero dentro de esa pluralidad solamente hay hombres, ¿vale? No te metas conmigo si esto no te gusta. Eso es lo que aquí está escrito y así Dios lo desea. De la misma manera como el hombre es cabeza de la familia y la temperatura espiritual de su familia depende del hombre en primer lugar y no de la mujer, entonces es responsable también un hombre o hombres para la temperatura espiritual de la iglesia. Entonces ya de todos modos vamos a ver cómo Pablo compara en cierto momento la familia con la iglesia, ¿vale? Es el campo de entrenamiento, para decirlo así. Y en ambos casos los que son cabezas, tanto de la familia como de la iglesia, son hombres. Lo cual, como vimos la última vez, no quiere decir que la mujer no tenga tareas en la iglesia. ¿Vale? Pero en cuanto al liderazgo, en cuanto a la autoridad, es un liderazgo femenino y perdón, masculino. Y yo soy muy consciente de que esto no gusta a todo el mundo. Bueno, a mí personalmente me trae sin cuidado, ¿vale? Me trae completamente sin cuidado. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado a predicar lo que está escrito, no lo que ciertas personas esperan de mí, ¿vale? Y lo que está escrito está fuera de duda. Bien, entonces, marido de una sola mujer. Bueno, algunos han dicho, vale, pues entonces ese hombre no puede tener dos mujeres. Bueno, en primer lugar, en el Imperio Greco-Romano, eso de tener dos o tres o cuatro mujeres no era la norma. Algunos han dicho sí, pero en el contexto judío tenían varias mujeres. Bueno, en los tiempos del primer siglo, desde luego, lo absolutamente normal era que un hombre tenía una mujer y una mujer tenía un hombre, ¿vale? Hombre y marido, uno. Entonces, de todos modos, una persona que hubiese tenido dos esposas, pues no llega ni a formar parte de la iglesia, porque la iglesia no se lo permite. Bueno, eso lo podemos descartar. Algunos dicen que la condición es que ese hombre tiene que ser casado. Bueno, eso descalificaría a Pablo, posiblemente también a Bernabé. Entonces, tampoco parece que esto es la idea y por todo lo que sabemos, Timoteo no estaba casado. Por lo menos de su esposa no se dice absolutamente nada. Por lo tanto, eso también es descartable. Algunos dicen, bueno, esto quiere decir que si, por ejemplo, se le muere la esposa, entonces se casa de nuevo, entonces queda descalificado. Bueno, estas son todas cosas que no tienen nada que ver con el tema, que lo encuentras en muchos comentarios para llenar páginas, pero realmente esto no es el tema de que estamos hablando. Marido de una sola mujer quiere decir que ese hombre tiene que tener una vida matrimonial impecable, que la única mujer de su vida, como a veces se dice, es su esposa, su mujer.
y que ahí no hay otra. Entonces, esta es la idea, que el centro de su atención en cuanto al otro sexo es su propia esposa, marido de una sola mujer. Quiere decir que, infelizmente, bueno, hay que hablar de ese tema, es uno de los problemas que hoy hay en el mundo evangélico. Y un mes sí, otro también, pues nos llega noticias que este pastor le fue infiel a su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le quitan del ministerio. Yo me a veces pregunto, ¿y esto no se ve antes? ¿No se ve antes que esa gente tiene problemas con el matrimonio? ¿No hay una comisión en esta iglesia que esté investigando un poco quién vamos a poner ahí en el pastorado, cómo se iba con su esposa? Porque normalmente esas cosas no vienen de la nada, sino hay una trayectoria. A esto Pablo se está refiriendo. Y creo que si las iglesias tomasen en serio esto, más que un problema, se ahorraría. Luego, lo tercero que leemos aquí es que tiene que ser una persona sobria. Sobria no solamente en cuanto a no embriagarse, bueno, de esto Pablo de hecho habla aparte, pero una persona sobria es una persona que sea capaz de dejarse guiar por los hechos, no por los cuentos o las leyendas. Una persona sobria ve la realidad como es, por lo menos se aproxima bastante. Es una persona que no se deja impresionar fácilmente. Sobria es una persona que tiene un pensamiento claro, que tiene principios y actúa según esos principios. Y eso se casa con lo siguiente, prudente. Quiere decir que medida sus palabras, medida sus acciones, o mide sus palabras, mide su comportamiento. Esto habla de autodisciplina. Tú no quieras, espero, ni es recomendable una persona en el pastorado o como anciano que sea una persona imprudente, que continuamente tiene que lamentarse por las cosas que dijo o que hizo. No es buena idea. Además, la siguiente palabra, todavía estamos hablando de características de la personalidad que tiene que ser un hombre decoroso. Decoroso es que una persona que no em, provoca a otros. Decoroso quiere decir que es una persona que no le gusta llamar la atención por llamar la atención. Es una persona que no insiste en sus títulos y en yo soy el pastor de esa iglesia y quiero que a mí se me dirige con pastor fulano de tal. Una persona decorosa es una persona que puede perfectamente prescindir de ese tipo de cosas que obviamente a tanta gente les causan un placer. Eso de ser algo entre los hombres, de querer salir en la foto. Decoroso habla de modestia. De eso estamos hablando. Luego otra cosa que tiene que ser hospedador. Bueno, esto particularmente era importante en aquellos tiempos donde no había hoteles. eh, pues la gente tenía que abrir sus casas y el que debe de haber enseñado con el ejemplo obviamente es cualquier anciano. Hospedador quiere decir que con mucho gusto convierte en su propio hogar en un sitio donde también hay sitio para otros. Algunos son tan celosos de sus hogares que se encuentran contigo en cualquier restaurante, cualquier bar, incluso pagan la cuenta, no les importa para nada, pero en su casa tú no entras fácilmente. De eso no estamos hablando. Una casa abierta, sobre todo si se trata de la casa de un pastor, de un anciano, es una base enorme para sanar heridas en la iglesia y para llevar gente a tener fe en el Evangelio. Y luego viene otra cosa. Estamos hablando de ancianos pastores. Y aquí dice que tiene que ser apto para enseñar.
Y ahora voy a hablar de un tema que me toca de muy cerca porque llevo décadas enseñando también en seminarios teológicos. Yo he visto más que un graduado, también de algunos de lo que han estudiado conmigo, que son completamente incapaces de enseñar. Enseñar es transmitir un conocimiento, en ese caso del Evangelio. Ahora, esas personas pueden ser muy útiles, tienen mil cosas que de verdad son excelentes, pero si no saben enseñar, si no saben predicar, si en sus predicaciones uno se aburre como una ostra o simplemente no son capaces de transmitir un pensamiento coherente, o si simplemente lo hacen de una forma tan sosa que a uno tiene ganas de salir llorando de la iglesia, entonces no deben de enseñar, no deben de ser ancianos o pastores de la iglesia, aunque tengan un doctorado en teología o dos o tres. Hay seminarios que dan estos grados que no deberían realmente a personas o darlo con reserva, que esa persona enseñe por mí en un seminario a otros, pero que no enseñe en una iglesia porque va a asustar a la gente. Ese tipo de orgullo académico, pues yo he estudiado teología y yo soy ahora apto para el pastor, olvídate de esto, esto no existe. Incluso muchas veces hay personas que nunca en su vida han pisado una academia que tiene más formación teológica y sobre todo saben transmitirla que un doctor en teología. Bueno, lo mejor es ser doctor en teología y saber enseñar bien, ¿vale? Yo no digo que no hay que prepararse, pero esto es uno de los requisitos para un anciano. Tiene que ser apto para enseñar. Yo he visto ancianos, gente muy simpática, todo lo que tú quieras, pero que son incapaces de enseñar. Entonces, puede hacer otra cosa en la iglesia, ¿vale? Pero por el amor de Dios no le pongan como un anciano, aunque aporte el 50% del presupuesto de la iglesia. Siguiente punto, todavía estamos con esas cosas de carácter no dado al vino. Claro, la modestia se aprende y se ve y se observa con la bebida. Esto no quiere decir que no tome vino, porque es el mismo Pablo que recomienda a Timoteo de tomar vino por su estómago. Y ahora que nadie me venga con el cuento de que esto no era vino con alcohol. Bueno, es tan ridícula esa afirmación que ni voy a entrar en eso. No dado al vino quiere decir que no sea borracho, que no abuse del alcohol, que ejerce modestia a la hora de beber. No pendenciero quiere decir esto, la palabra que se usa en el original es que ser agresivo, llegar a las manos. Yo he visto, yo he visto ancianos en ciertas situaciones donde les faltaba poco de llegar a las manos. Bueno, una persona así, que tiene unos prontos, como se suele decir, impresionantes, no debe de formar parte del liderazgo de la iglesia. Punto. Pendenciero es una persona que siempre encuentra una razón para pelearse con alguien. Y si no encuentra a nadie, pues se los busca. Y muchas veces bajo el manto de defender la sana doctrina. Mala idea. Siguiente, no codicioso de ganancias deshonestas. Quiere decir, ganancias deshonestas es ganar su dinero engañando a otros. Y esto normalmente en aquel entonces no había gente a tiempo completo. Quiere decir que aquí estamos hablando de su trabajo secular. Entonces, claro, tú no puedes tener como anciano de una iglesia una persona que en sus negocios, por ejemplo, está engañando a sus clientes, por ejemplo. No puedes tener una persona que vende un producto que es deficiente y no lo dice. Estoy simplemente dando esos dos ejemplos. Esos son ganancias deshonestas porque es codiciosa,
esa persona. Quiere aumentar sus ingresos y para conseguirlo se sirve de prácticas fraudulentas. Queda descalificado para ser anciano de una iglesia. Sí, pero hay que entender a esa persona nos aporta mucho y bueno, eh, a veces pues hay que ser un poco generoso. No, lo que Pablo dice aquí está bien claro. Una persona así puede ser muy útil para la iglesia, pero si es codicioso de ganancias deshonestas, lo primero que tiene que pasar es que alguien le hable de ese problema. Y luego ya veremos si esto es su único problema, ya veremos si esto de querer ser anciano se consigue. Sino amable. Amable, bueno, eso no necesita mucha explicación. Amables son personas en cuya presencia tú te sientes a gusto. Es una persona amable. Apacible, con un carácter tranquilo, no con un carácter como un volcán. Apacible quiere decir que es una persona que no busca pelea, sino que intenta realmente poner paz. No haciendo la vista gorda, esto no es la idea, sino ser apacibles. Todos sabemos lo que es esto, no es complicado entenderlo. Una persona que no es apacible, que no busca la paz, que no busca el entendimiento, no debe de estar en el liderazgo de una iglesia. Y luego no avaro, no avaro. No avaro. Quiere decir una persona que ama el dinero, que no suelta ni a punta de pistola lo que está agarrado en su mano. Una persona que no es generosa también económicamente, no debería estar ahí en el liderazgo de una iglesia. Bueno, esas son cosas que tienen que ver con el carácter. Ahora vamos a llegar al segundo grupo que tiene que ver con la casa, que son los versículos 4 y 5. Y ahí viene la cosa que es muy interesante, porque una familia es como una iglesia en miniatura. ¿Vale? Tienes, si quieres así, cabeza de la familia, que es el padre, apoyado por su esposa que se somete a él y sus hijos que se someten a la mamá y al papá. Esto es la idea. Esto quiere decir que una pareja que entiende su función de esa manera bíblicamente refleja de cierta manera la iglesia. Y eso es la razón porque el matrimonio tiene que ver con Cristo y su iglesia, como Pablo lo expresa. Antes de querer gobernar una iglesia o en una iglesia, quiere decir ejercer autoridad legítima, esa persona tiene que haber aprendido de gobernar bien a su casa. Mira la casa. Esa persona que desea ser anciano, mira su casa. Cómo trata a su mujer. La mujer le respeta. Los hijos le respetan. Los hijos son bien educados. Aquí dice, en sujeción con toda honestidad. Bueno, ni siquiera aquí dice que los hijos sean creyentes, sino que tenga los hijos bajo sujeción con toda honestidad. Quiere decir que no sean hipócritas estos hijos, que respeten a su padre, que quiere ser anciano. Si tú tienes una persona que viene de una familia que es un desastre y le pones como un anciano, te estás buscando problemas. Te lo puedes certificar porque Pablo aquí hace lo mismo. Bueno, no hay que insistir mucho en el tema, lo digo de nuevo, esto es fácil de entenderlo. Ahora, ¿se hace esto en las iglesias? Bueno, esto ya es otra cosa. ¿Cómo, dice aquí Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, es una comparación de menor a mayor. Casa con iglesia de Dios, esto es el campo de pruebas. Y me parece que es un aspecto sumamente importante. En tercer lugar, esto tiene que ver con la madurez de su carácter, de la persona en términos generales. No un neófito, quiere decir no una persona que acaba de convertirse, que tal vez por haberse convertido rápido, pues avanza rápido en la fe.
no hay que echarle el pastorado, el ser anciano, a una persona solamente porque avanza bien, porque hay un problema. El problema es que eso se le puede subir a la cabeza. De esto hay innumerables ejemplos. Aquí dice, no sea que envaneciéndose, y ahora dice la razón teológica, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál era la condenación del diablo? El diablo se lo subió a la cabeza. El diablo no siempre fue diablo, se llamaba Lucero primero. Y ese lucero, por todo lo que sabemos ahora, no puede entrar en el tema. Ese lucero, pues lo que hizo era, representaba a los seres angélicos. Y eso se le subió a la cabeza. Hablamos de vanidad, hablamos de orgullo. Y esto era el problema. Por lo tanto, no se hace un favor a nadie cuando se le pone como anciano rápidamente. Muy importante. Mejor dejarle esperar un poco. No va a pasar nada y esa persona, si es espiritual, lo va a entender. Y luego finalmente, en el versículo 7, y tal vez esto sea el criterio de los cuatro o de los cuatro áreas más curioso, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Quiere decir que los de afuera son los que no forman parte de la iglesia, esos son los de afuera. Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es muy importante, pues alguien que aspira a ser pastor, anciano, no solamente tiene que tener una buena reputación dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, le tiene que conocer como una persona respetable, de palabra, que tenga una buena reputación también entre los que no son creyentes. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Para que no caiga en descrédito. Porque si tú buscas una persona que en el mundo, por ejemplo, se le toman como un embustero o una persona, un bocazas, una persona que no cumple lo estipulado, esa iglesia se va a buscar problemas, con muy espiritual que esa persona sea puerta para adentro. El cuarto criterio, no sé cuántas iglesias están investigando, bueno, este hombre, cómo sus vecinos le ven, sus compañeros de trabajo que están codeándose con él todos los días. Sería interesante. De nuevo digo, te puedes ahorrar un par de problemas gordos si lo investigas antes. Y ojo, esto hay que investigarlo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque el bien de la iglesia depende de ello. Si tú buscas un trabajo bien remunerado en el mundo, pues esa empresa va a investigar y hace bien en hacerlo. Incluso eso está perfectamente lícito, cuanto más en una iglesia. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quiere decir que ya luego hay acusaciones de parte, por ejemplo, de la justicia o de parte de gente que le conoce su trabajo y el diablo lo use para liarla. Entonces, de nuevo, me atrevo a decir que son palabras que tenemos aquí. ¿Me vas a decir dónde está el problema? ¿Esto se entiende bien? Se entiende perfectamente bien. Esto lo aplicamos bien. Esto ya es otra cosa. ¿Cuántas iglesias tienen sus propios criterios a la hora de buscarse pastor, pastores? Debería ser plural, insisto en ello. ¿Cuántas iglesias lo toman en serio a rajatabla? Y luego nos quejamos que hay problemas, con personas problemáticas, con personas que no deberían estar donde están. Pues una vez más, el texto no es complejo, complicados somos nosotros.
que tenemos mil razones para no hacer lo que Dios nos ha mandado. Y eso es otra cosa muy distinta. Por lo tanto, llego al final de esa exposición y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga el estudio de su palabra y que sobre todo bendiga a nuestras iglesias para que actúen en consecuencia. Señor, gracias te damos en este día por tu presencia entre nosotros, por lo que acabamos de estudiar. Y Señor, te pedimos por nuestras iglesias que tengan cuidado a la hora de nombrar ancianos y pastores que no cumplan esos criterios. Señor, te pido por tu iglesia que no permitas que haya allí todo tipo de corrupción, todo tipo de trato de favores, todo tipo de buscar titulaciones, todo tipo de tráfico de influencias, como lo conocemos del mundo. Señor, que esto no sea el caso en tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a que haya realmente una orientación bíblica en este sentido. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.